Lozano. Iniciamos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Inemato umanai, shebetachim gam yachad. Inemato umanai, shebetachim gam yachad. Inemato, la 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 la. Inemato, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Hoy estamos muy contentos de estar con ustedes de nuevo, iniciando esta semana con esta bendición, este canto, el Salmo 130, que porque lo hemos puesto en hebreo y en español, justamente porque nuestro invitado del día de hoy y el tema del día de hoy es un tema relacionado con la unidad entre los judíos y los cristianos. Agradecemos en un momento más estará con nosotros el licenciado Marcelo Aptenman de la Fundación Shalom. Desde esta cabina les saludamos sus hermanos del equipo ecuménico de la Diócesis de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy también la más cordial bienvenida. Soy tu amigo Cristian Marc. Hola a todos, muy buenos días. Aquí les saluda Ismael Pulido. Y su servidora Claudia Tirado Espíndola. Le agradecemos a Néstor en los controles operativos y agradecemos también, tenemos por ahí preparado un audio del Papa León, que está en esta semana, justamente hace unos 3 días, en una audiencia. Bien, en una audiencia habló precisamente de esta necesidad de recordar el contenido de nuestra edad, de este documento tan importante del Concilio Vaticano II en relación con la unidad de los cristianos, la Iglesia Católica en concreto, con los judíos. Entonces, ahorita mientras lo localizamos, pues vamos a comentarles justamente la importancia de esta declaración, ¿verdad, Cristian? Claro que sí, algo que es muy importante también recordar que más allá de la unidad de los cristianos, pues es este diálogo interreligioso, ¿no? Que es lo que nos pide y nos muestra este documento, cómo es que podemos precisamente y cómo debemos nosotros acercarnos, qué tan familiares somos realmente cada uno de nosotros como cristianos, como miembros de alguna iglesia con estas religiones judía, islámica, ¿no? Que son prácticamente pues la raíz, ¿no? Son realmente nuestra raíz, somos hermanos, somos hijos de un mismo Dios. Sí, en estos días se celebran los 60 años de este documento y para todos los que nos escuchan y no lo han leído se lo recomendamos mucho. Este documento habla acerca de otras religiones, principalmente con el judaísmo,
y el Islam, pero también menciona el budismo y otros. Y es la base que nos hace saber cómo reconoce la Iglesia la realidad de estas otras religiones. Aprecia la santidad que puede haber en ellos a través de sus valores y de su desarrollo. Es un documento muy interesante que solo dura 3 páginas, vale la pena que quien quiera lo consulte. Sí, sí, es una declaración es pequeña, como dices, en extensión, pero con mucho contenido y realmente sin precedentes. Fue un gran paso que dio la Iglesia Católica, inspirada por el Espíritu Santo para eso. Y después del Concilio Vaticano II, el magisterio de la Iglesia, en los papas, en el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, y ahora el Papa Francisco, y ahora el Papa León, ha seguido en esta misma secuencia, orientando a la Iglesia hacia la unidad. Y nos dice nuestro hermano Néstor que ya tiene listo allí el audio del Papa León, si nos hace favor. Muchas gracias. Una escena conmovedora esta mañana en la Plaza de San Pedro. El Papa León XIV recibió a miles de peregrinos en audiencia general, entre ellos los representantes de distintas tradiciones religiosas que participaron del encuentro por la paz de la comunidad de Sant'Egidio, que tuvo lugar este martes en el Coliseo. Durante su catequesis, el pontífice explicó en qué consiste el diálogo interreligioso. Uno scambio che si instaura quando le persone. Un intercambio que se establece cuando las personas se abren unas a otras con sinceridad, escucha atenta y enriquecimiento mutuo. Es un diálogo nacido de la sed de Dios por el corazón humano y la sed humana de Dios. La sed humana di Dio. Explicó que el núcleo del diálogo interreligioso es el descubrimiento de la presencia de Dios más allá de cualquier frontera y la invitación a buscarlo juntos con reverencia y humildad. Recordó que hace 60 años, el 28 de octubre de 1965, el Concilio Vaticano II promulgó Nostra Aetate, una declaración sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. Questo luminoso documento ci insegna a incontrare. Este luminoso documento nos enseña a encontrar a los seguidores de otras religiones no como extraños, sino como compañeros de viaje en el camino de la verdad, a honrar las diferencias afirmando nuestra humanidad común y a discernir en toda búsqueda religiosa sincera un reflejo del único misterio divino que abarca toda la creación. Del único misterio divino que abraza toda la creación. Recordó que este documento contribuyó a que se reconocieran las comunes raíces bíblicas con el judaísmo y condenó el antisemitismo y las persecuciones de los hebreos. Desde entonces, todos mis predecesores han condenado el antisemitismo con palabras claras. Y así yo también confirmo que la Iglesia no tolera el antisemitismo y lo combate por el Evangelio mismo. A motivo del Vangelo stesso. El pontífice pidió estar atentos a los peligros del fundamentalismo religioso y el extremismo. Subrayó que las distintas tradiciones religiosas deben afrontar juntas el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, inspirando su regulación en la protección de los derechos humanos fundamentales. Durante su saludo a los peregrinos de lengua italiana, el pontífice lamentó el desastre natural del huracán Melissa, que ha causado inundaciones y destrucción en Jamaica y continúa su avance. Miles de personas han perdido la vida, mientras que muchas casas, infraestructuras y varios hospitales han sufrido daños. Aseguro a todos mi cercanía y rezo por aquellos que han perdido la vida, por los que están huyendo y por aquellas poblaciones que a la espera del paso de la tormenta están viviendo horas de angustia y preocupación. León XIV pidió a las autoridades civiles hacer todo lo posible por proteger a la población y agradeció a las comunidades cristianas y también a los organismos de voluntariado que socorren a las víctimas del huracán. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Bien, pues muchas gracias, Néstor, por ponernos este audio tan valioso. Me parece muy importante, como una directriz que nos está poniendo nuestro Papa para seguir trabajando, insistiendo en oración y en acciones que nos lleven a lograr esta unidad tan querida en el corazón de Dios.
por eso este día nos hemos invitado y agradecemos mucho a nuestro amigo, hermano judío Marcelo Aptemer, que en este momento le vamos a marcar para tenerlo en la línea y que pueda compartirnos sobre un documento muy importante que hace 10 años publicó los rabinos ortodoxos para responder a este documento del cual el Papa estuvo haciendo mención en este momento, a Nostra Aetate. Entonces tenemos la declaración de los rabinos ortodoxos respecto del cristianismo. Sí, ¿y qué les parece si también ustedes nos envían sus comentarios al 33 47 60 70 42? Te repito, 33 47 60 70 42. Y platícanos si acaso tú has leído este documento, lo conocías, este documento de Nostra Aetate, y precisamente puedes enviarnos ahí tus comentarios, ¿no? Presentamos, pues sí, muchas gracias, así es, esperamos sus llamadas. Ya tenemos en la línea, ¿ibas a comentar algo, Ismael? No, adelante. Bien, ya tenemos en la línea a nuestro hermano Marcelo. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme, un gusto compartir este momento con ustedes. Bien, Marcelo, pues sabemos que perteneces a la Fundación Shalom. ¿Quisieras platicarnos cuál es la finalidad de esta asociación, cuándo, cómo se fundó, sus objetivos, el tiempo que tiene? La Fundación Shalom ha formalizado su situación, digamos, legal como asociación sin fines de lucro hace aproximadamente un año, pero es la concreción de un proyecto que lleva más o menos alrededor de unos 15 años o un poco más de colaboración estrecha y amistad entre algunas personas de la colectividad judía y otras de la colectividad católica y también algunos de iglesias reformadas. Actualmente el presidente es el doctor Guillermo Zamudio, que su comunidad de fe es la católica. El vicepresidente es Raúl Feller, de la colectividad judía, y el tesorero es el doctor Ángel Schoenberger, que es profesor de teología y bautista de una iglesia reformada, ¿no? Y el propósito que tiene esta asociación es el de fomentar el diálogo entre judíos y cristianos, y muy particularmente el diálogo en lo que hace a cuestiones que tengan que ver con la teología, los estudios bíblicos. Así que por ese motivo, desde hace más de 15 años que vienen sosteniendo la Fundación un espacio de encuentro para el diálogo sobre cuestiones bíblicas y teológicas, y varias actividades. Por ejemplo, a principio de este año hemos comenzado a dar el premio Convergencias a personas o instituciones que se destaquen por su trabajo en el diálogo entre judíos y cristianos específicamente, ¿no? Porque el diálogo interconfesional puede ser entre muchas colectividades de fe. Específicamente entre judíos y cristianos es el ámbito de la Fundación Shalom. Uy, qué interesante. No sé si eso responde a su pregunta. Claro que sí, qué interesante y bueno, es un caminar, ¿verdad? Lento pero firme, ya en la misma constitución que nos estás comentando, en la misma estructura, está hablando muy bonito, muy están haciendo coherentes con la finalidad, ¿verdad? Al tener esa diversidad en cuanto a la estructura de quienes dirigen, la asociación, ¿verdad? Hermana Claudia,
el sonido me llega perdón. muy entrecortado y me cuesta entender ¿Qué hacemos? lo que me está usted diciendo, disculpe. Bien. Llega... bien. Entonces, y así, Marcelo, así nos escuchas así mucho mejor. mejor. Gracias, sí. Excelente. Muy bien, pues estamos hoy que la invitación es precisamente para comentarnos sobre, en este caminar de unidad, Marcelo, tenemos un documento muy importante que es la Declaración de los Rabinos Ortodoxos respecto del cristianismo. ¿Gusta compartirnos las ideas que surgen específicamente, podríamos decir, las ideas claves de este documento? Con mucho gusto, sí. Antes que nada quisiera aclarar, disculpen a título personal, ¿no? Que yo no soy rabino, esa no es mi formación ni mi profesión, pero por supuesto que acepto a su generosa invitación a hablar sobre este documento rabínico firmado por miles de rabinos, bueno, por mi interés como docente y divulgador, ¿no? El documento se llama Para hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo, hacia una asociación entre judíos y cristianos. Fue publicado inicialmente en diciembre del año 2015 por el Centro para el Entendimiento y la Cooperación Judeo-Cristiana en Israel. Inicialmente lo firmaron en esa fecha 25 rabinos ortodoxos prominentes en Israel, Estados Unidos, Europa, y luego se fueron a lo largo de los años, de estos últimos 15 años, sumando rabinos de todo el mundo que agregaron su firma. Hoy son más de 2.000. Y el documento dice muchas cosas importantes, no me parece leerlo todo, pero dice que tratando de cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial, aceptan la mano que ofrecen los hermanos y hermanas cristianas para trabajar juntos como Haverim o partners, son socios, pero no socios comerciales, judíos y cristianos como compañeros de camino, asociados, para abordar los desafíos morales de nuestra época. Hace una breve reflexión a lo que sucedió durante la Shoah, que así se denomina en hebreo lo que normalmente los cristianos denominan el Holocausto, y también una referencia al Concilio Vaticano II, sobre el que dice que reconocemos que desde el Concilio Vaticano II las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica sobre el judaísmo han cambiado de manera fundamental e irrevocable. La promulgación de Nostra Aetate hace 50 años, en el momento en que fue redactado esto, inició el proceso de reconciliación entre nuestras dos comunidades de fe. Nostra Aetate y los documentos oficiales de la Iglesia posteriores que inspiró rechazaron de forma inequívoca cualquier forma de antisemitismo. Y luego, bueno, vienen los puntos, digamos, hasta aquí cosas muy importantes, pero que son para ponerle a uno en contexto. ¿Qué dice? Digamos, ¿qué nueva propuesta trae este documento? Dice que reconocemos que el cristianismo no es ni un accidente ni un error, sino el resultado de la voluntad divina y un don a las naciones. En esta afirmación, por supuesto, que se basan en grandes autoridades rabínicas. Desde hace muchos siglos hay gente judía que ha pensado, escrito y dicho esto. Por ejemplo, nada menos que Maimónides, el
codificador más importante de las leyes propias del pueblo judío, y un gran filósofo además, y también Yehuda Halevi, un gran autor judío. Bueno, ambos coinciden en esta apreciación de que el cristianismo es el resultado de la voluntad divina y un don a las naciones. Luego dice que al separar judaísmo y cristianismo, Dios hizo una separación entre socios con diferencias teológicas importantes, pero no una separación entre enemigos. Y bueno, luego cuenta por ejemplo, cita a un rabino, el rabino Jacob Enden, que escribió que Jesús trajo un doble bien al mundo. Por un lado, fortaleció la enseñanza de Moisés majestuosamente, y ninguno de nuestros sabios habló con mayor énfasis sobre la inmutabilidad de la enseñanza de nuestras Sagradas Escrituras. Marcelo, por otro lado, Marcelo, sí. Vamos a tenernos que ir a un corte. No te vayas, quédate con nosotros. Este es tu programa, Unidad Cristiana. Continuamos con Unidad Cristiana. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. En la Hora Nacional nos transformamos para ti. Ya estamos en radio, televisión y redes sociales. Sintonízanos todos los domingos por los canales afiliados a la Red México. Y si vives en el Bajío, nos puedes ver por TV4 Guanajuato, en Radio y Televisión de Aguascalientes, en Zacatecas por TVUAZ y en el canal de cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Información que se oye y ahora también se ve. Leos y Chá, los esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Comunicar es evangelizar. Apostólicos, la radio diocesana de Guadalajara, confía en la generosidad de ustedes, nuestros radioescuchas, para ayudarnos a seguir formando e informando sobre nuestra fe y sembrando esperanza a través de las noticias de la Iglesia en el mundo, en la Diócesis de México y en nuestra Arquidiócesis de Guadalajara, siempre desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Jesucristo, perfecto comunicador, es nuestro modelo de comunicación. Su donación nos ayudará a llegar a más personas. Puedes apoyar esta obra diocesana haciendo tu donativo en www.apostolicus.com. Gracias por tu generosidad. Apostólicos. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Regresamos con Unidad Cristiana. Bien, ya estamos de regreso aquí, queridos radioescuchas. Estamos en una entrevista con el licenciado Marcelo Apteman de la Sociedad de la Fundación Shalom, en una comunicación hasta la Argentina. Marcelo, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Pues esto que estabas comentando del documento, Marcelo, es muy valioso, efectivamente, de esta declaración de los rabinos ortodoxos, porque en un principio, efectivamente, los judíos consideraron al cristianismo, a los seguidores de Jesús, como una secta que podríamos decir algo nefasto que habría ocurrido al judaísmo, que se separaran de la doctrina de los antepasados, esto, ¿verdad? Y ahora que en esta declaración nuestros hermanos rabinos judíos ortodoxos han dicho que reconocen que el cristianismo no es ni un accidente ni un error,
sino que ha venido a traer una aportación importante, ¿verdad?, para el mundo. Y por otra parte, hemos superado de la parte católica esto que antes teníamos en la liturgia, que se superó desde, claro, antes del Concilio Vaticano II se fueron poniendo las bases para no decir en la liturgia del Viernes Santo, ¿verdad?, que orábamos por los judíos, pérfidos judíos, ¿verdad? Entonces sí hemos caminado. Es muy importante que la declaración de los hermanos judíos ortodoxos esté mencionando esto, ¿verdad? Sí, me parece que la Iglesia, entiendo que lo litúrgico es muy importante, por supuesto, porque en aquella frase de los pérfidos judíos había una connotación hiriente que no sembraba de ningún modo ni facilitaba de ningún modo el diálogo entre judíos y cristianos. Pero me parece que desde el Concilio Vaticano II para aquí ha ido aún mucho más lejos y en otras áreas, incluso la teología católica, que la modificación litúrgica, que entiendo que es muy importante. Eso sería un tema, porque, mire, el mismo texto de esta declaración dice: ahora que la Iglesia Católica ha reconocido la alianza entre Dios e Israel, nosotros los judíos podemos reconocer la validez constructiva permanente del cristianismo como nuestro socio en la redención del mundo, sin ningún temor de que esto sea explotado, este reconocimiento de los rabinos, con fines misioneros, o sea, buscando convertir a los judíos. Y luego dice: ninguno de nosotros puede lograr por sí solo la misión de Dios en este mundo. Tanto los judíos como los cristianos tenemos una misión de alianza común para perfeccionar el mundo bajo la soberanía del Todopoderoso. Y entendemos las dudas de ambos lados al afirmar esta verdad y hacemos un llamado a nuestras comunidades para superar estos temores con el fin de establecer una relación de confianza y respeto. Ahora, mire, el texto dice muchas cosas importantes más, pero dado que usted hizo referencia a esa modificación litúrgica fundamental, yo quisiera agregar que ha habido grandes cambios dentro de la Iglesia, especialmente desde 1993, cuando casi con medio siglo de demora después de la declaración de la independencia del Estado de Israel, votada por las Naciones Unidas, el Vaticano finalmente reconoció al Estado de Israel. A partir de ahí, las relaciones dejaron de ser solamente teológicas, y este es un punto fundamental para el pueblo judío, y le explico por qué. Hay una asimetría, una diferencia muy importante en las expectativas, en lo que buscan las gentes de distintas congregaciones o distintas comunidades de fe que se acercan al diálogo interconfesional. Para un cristiano puede ser acercarse, buscar conocer las raíces judías de Jesús, de todo el movimiento temprano de los discípulos de Jesús. Para un judío, ese interés de los cristianos es algo muy válido, valioso, importante, que si uno puede, ¿por qué no ayudar? Pero no es lo que busca un judío en el diálogo interconfesional. Israel es un país que desde que ha sido fundado ha estado siempre en estado de guerra o en guerra, en una guerra para no ser eliminado. Y entonces lo que busca la mayoría de los judíos del mundo, y sobre todo los que viven en Israel, en el diálogo con cristianos, es encontrar amigos, no tanto profundizar la fe judaica,
que no es el tema de mayor interés en el diálogo interconfesional para los judíos. Por eso, las otras cosas que sucedieron después del Concilio Vaticano II, como el reconocimiento, como el reconocimiento del Estado de Israel y muchas declaraciones teológicas posteriores, son muy importantes. Por ejemplo, hay una paradoja. Si uno dice que la alianza entre Dios y el pueblo judío no ha perimido, no se ha terminado, sino que además esta alianza apunta directamente desde las palabras de nuestro Señor a Abraham a un pedazo de tierra en particular. Hay una paradoja en que los cristianos no desarrollen esta idea como para entender que el retorno del pueblo judío a su hogar ancestral también puede tener un significado teológico. Y ese tipo de cosas que los judíos en general esperan que vayan dándose en el desarrollo cristiano futuro. Cuando hoy en día su santidad, el Papa León XIV, por ejemplo, el pasado 29 de octubre, en la catequesis, en la audiencia general, en la Plaza de San Pedro, se dedica a hablar del diálogo interreligioso y menciona el documento conciliar Nostra Aetate, recuerda las raíces judías del cristianismo y hace un llamamiento para que nada nos separe. Ese llamamiento ético, humano, de amor, es el que a los judíos por ahí nos interesa más que la modificación litúrgica, que es importantísima en la medida que, visto desde la perspectiva judía, significa poner un freno a la enseñanza del desprecio hacia los judíos. Pero el desarrollo de ideas nuevas, por ejemplo, Benedicto XVI, que después de el Papa emérito, después de haberse retirado para no interferir en el papado de su santidad el Papa Francisco, publicó su santidad Benedicto XVI en el 2018 escritos de una profundidad teológica enorme acerca de las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. Y de todos esos documentos, es una pena que los cristianos no los conozcan. Usted me pregunta a mí sobre, y está muy bien, sobre el documento rabínico, que tiene aristas muy importantes que no llegué a tocar, y por ahí tengo un minutito todavía para hacerlo. Pero la triste realidad es que todavía queda muchísimo por hacer en el acercamiento entre seres humanos de confesión de fe diferente, entre judíos y católicos en especial, y que lo mucho que queda por delante hacer tiene que ver con que, entre otras cosas, estas declaraciones como la de los rabinos de las que estamos hablando ahora, o tantos escritos que han surgido del seno de la Iglesia Católica, sean conocidos por el público, para que realmente se traduzcan en una actitud diferente y una verdadera colaboración como hermanos en hacer juntos la obra de Dios. En ese sentido, sería importante que, por ejemplo, en los seminarios católicos de formación de teólogos, en todos los seminarios, no en alguno que otro, todos los escritos emanados de la Iglesia sobre estas cuestiones sean parte del material de estudio, lo mismo que en los seminarios de formación rabínico.
Yo le cuento a usted, más de 2.000 rabinos firmaron este documento, pero conversé con varios rabinos que no sabían de su existencia. Del mismo modo que hay muchísimos católicos que de los desarrollos teológicos, de lo que dice Lumen Gentium sobre la relación entre católicos y judíos, muchos católicos no están informados. Entonces yo creo que hay un trabajo enorme de educación de uno y otro lado. Así para es, Marcelo. que tengamos en cuenta estas enseñanzas. Sí, disculpe que hable sin interrupciones, lo escucho, dígame. Sí, no, nos tenemos que ir a un corte nuevamente, sí, pero seguimos aquí en este programa, sí. Bien, pues regresamos. Continuamos con Unidad Cristiana. El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª legislatura. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. Regresamos con Unidad Cristiana. Bien, ya estamos aquí de regreso, queridos radioescuchas. Para si alguien se acaba de conectar, estamos en una entrevista con el hermano judío Marcelo Apteman de la Fundación Shalom desde Argentina. Algo que quería por aquí plantearle nuestro hermano Ismael. Adelante, Ismael. Hola, querido hermano Apteman. Un gusto saludarte aquí, Ismael. Yo quería preguntarle en este sentido, así como el Papa León ha hablado del documento Nostra Aetate, a mí me parecería interesante escuchar en qué foro ustedes pueden hablar, o si ya se ha hablado, de la declaración rabínica. Sí, desde ya que sí, pero justamente hace unos minutos yo estaba explicando que hay gente que está informada y hay gente que no. Un documento como este, que fue firmado por más de 2.000 rabinos, que además muchos de ellos son rabinos jefes en diferentes países, es un documento que sí, mucha gente conoce y mucha gente judía no, porque falta difusión. Así como también ha faltado difusión en el ambiente católico sobre este documento. Y así como hay muchos católicos que no han leído lo que dice Lumen Gentium o lo que ha escrito Benedicto XVI, o en fin, lo cierto es que los documentos que emanan tanto de la Santa Sede como de diferentes organizaciones rabínicas, lamentablemente no son incluidos en los planes de estudio de todos los seminarios de formación. Insisto en la palabra todos, porque hay algunos seminarios que sí, de todos los seminarios de formación de teólogos católicos o de rabinos judíos. Entonces, si no se lo incluye como material de estudio, ahí nomás ya hay un problema, porque esa gente que se forma el día de mañana no va a tener en cuenta esos documentos a la hora de predicar. Y en ese sentido creo que tenemos por delante, unos y otros, judíos y cristianos, una tarea de hacernos cargo de difundir cada uno en su propia grey los documentos que provienen de la otra grey
y de la propia. No sé si eso responde a su pregunta lo suficiente. Gracias, licenciado Marcelo. Sí, nos da una muy buena idea. Y es un gusto saber que también por el lado de ustedes hay un gran esfuerzo por compartir los documentos. Es muy inspirador. Y bueno, a ver, creo que Claudia tiene una interesante pregunta, te la paso. Sí, Marcelo, gracias. Sí, hay una sección de ahí de la declaración que me parece muy valiosa porque dice, hay más cosas que nos acercan entre judíos y cristianos que las cosas que nos dividen, y menciona la declaración varios elementos que yo creo que a los ojos del mundo, más allá de los institutos de formación, a los ojos del mundo es lo que aparece, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los cristianos? ¿Qué estamos haciendo los judíos por el mundo? Y son estos elementos que menciona la declaración, y creo que es en lo que también hemos de poner nuestra vista, ¿verdad? ¿Tienes allí, Cristian? ¿No se lo pueden mencionar? Lo vamos a dar lectura en ese pequeño fragmento de qué son esos elementos que en esta declaración rabínica menciona que son los elementos que tenemos en común judíos y cristianos, y que efectivamente es un regalo de Dios, no por mérito propio, sino que coincidimos en que ha sido por gracia que se nos ha otorgado esto que llevamos como un tesoro, ¿verdad? Y o si lo tienes por allí, menciona lo encontraron. Sí, a ver. Aquí tengo, no sé si es específicamente a lo que te refieres. El documento es un poco extenso, pero el punto 6 dice que nuestra asociación de ninguna manera minimiza las diferencias actuales entre las dos comunidades y las dos religiones. Creemos que Dios emplea muchos mensajeros para revelar su verdad y afirmamos las obligaciones éticas fundamentales que todas las personas tienen ante nuestro Creador, que el judaísmo ha enseñado siempre a través de la enseñanza con Noé. En la imitación de nuestro Creador, judíos y cristianos deben ofrecer modelos de servicio, amor incondicional y santidad. Y todos estamos creados según la santa imagen de nuestro Creador. Judíos y cristianos seguiremos dedicados a la alianza, desempeñando juntos un papel activo en la redención del mundo. No sé si te refieres a ese párrafo. Sí, me parece muy valioso, ¿verdad? Porque nos marca una misión, ¿verdad, Marcelo? Algo que tenemos que hacer en conjunto para que el mundo crea, ¿verdad? Sí. Tenemos muchas cosas más en común que las que nos dividen. El monoteísmo ético, donde la palabra, el énfasis para mí está en la ética más que en la cuestión teológica del monoteísmo de Abraham. Nuestra relación con el único creador del cielo y de la tierra, que nos ama y nos cuida a todos. Las Sagradas Escrituras, originadas en el pueblo judío, pero que hoy son también de los cristianos. La creencia en los valores de la vida, la familia, la rectitud compasiva, la justicia, el amor universal, el amor a la paz, en fin. Todos estos son valores fundamentales que los rabinos que firmaron esta declaración afirman que son promovidos por las enseñanzas cristianas, por el cristianismo entre los pueblos del mundo, así como también por otro camino, porque son dos caminos diferentes, el de los cristianos y el de los judíos, pero dos caminos que ambos son parte del designio divino para la humanidad, para que juntos avancemos hacia un mundo mejor. Y eso es, creo yo, lo que dice en esencia esta declaración rabínica, que reconoce
que son dos caminos igualmente válidos. El camino de la fe en Jesús para los cristianos, para tomarlo como ejemplo y seguir sus enseñanzas, y el camino de la tradición judía para los judíos, para aprender de ella. Ambos caminos que nos llevan a cada uno por su camino a tratar de ser mejor persona y a tratar de construir un mundo mejor en el plan divino que desemboca en la redención de todos. En todo caso, esta declaración rabínica lo que dice es que hoy, si los cristianos han depuesto la hostilidad teológica hacia los judíos, podemos afirmar esto que desde siempre se dijo en el judaísmo, de todas las épocas, pero que no se animaban a decirlo en voz alta por miedo que eso fuese usado para la catequesis y para obligar a convertir gente del judaísmo a otras religiones y demás. Para mí la esencia de esta declaración es esa. Reafirma lo que muchas grandes autoridades de la tradición judía han venido diciendo desde hace siglos, sin que nadie se lo discuta. Sí, de hecho, sí, de hecho, ese es el nombre, el significado que tiene Jerusalén, ¿verdad? De la paz. Y es la voz que se ha levantado en todos los rincones del mundo. Si en la declaración rabínica ortodoxa está mencionado este elemento tan importante de la justicia, de la paz, creo que podemos estar en consonancia justamente y ser, como dice el mismo documento, socios en la redención del mundo, ¿verdad? Teniendo centralmente esa intención. Sí. Si me permite, sí, estoy de acuerdo con usted, y si me permite quiero aclarar que la palabra Shalom, que es el nombre de la Fundación Shalom, viene de ahí, en hebreo, quiere decir paz, pero en un sentido un poco diferente que lo que tiene el sentido que tiene en castellano. Shalom no es solamente ausencia de guerra, ausencia de estado de beligerancia. Shalom es un estado de paz en plenitud, paz con amor, con alegría. Cuando uno oye a sus hijos y nietos y a los del vecino reír porque juegan juntos en la plaza, eso es Shalom. No una tregua como la que, o un momentáneo cese del fuego, como el que en este momento hay en Tierra Santa, donde lamentablemente todavía no hay paz. Entonces, los judíos rezamos para que algún día en Jerusalén haya paz. Y eso sí, pero paz, Shalom en ese sentido. Amén, así sea. Ismael. Maravilloso, licenciado Marcelo, le agradecemos muchísimo esta explicación de Shalom, que además sabemos que es el saludo. Ya nos vamos acercando hacia el corte, nos queda menos de un minuto. Solo por un cierre así rapidito le preguntaría, esta declaración rabínica para todos a quienes les interese, ¿dónde la pueden encontrar? En el sitio web de a ver, espere que tengo que chequear un segundito, esto no estaba, bueno. Igual en internet, si pones en internet ese nombre aparece. La pueden encontrar, así es. Por internet, pero por sus siglas en inglés, la CJCUC, que es el Centro para el Entendimiento y la Cooperación Judeo-Cristiana, allí con seguridad que lo encuentran, pero en realidad si ingresan en un buscador de internet para hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo, hacia una asociación entre judíos y cristianos. Si escriben todo eso, los va a llevar al texto seguramente. Excelente, Marcelo, pues agradecemos de corazón este momento que hemos tenido de reflexión y agradecemos también a nuestra audiencia que ha estado esta hora con nosotros. Les deseamos que tengan una excelente semana, nos despedimos.
Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todos los que han hecho posible precisamente este programa. Gracias a cada uno de ustedes, Radio Escuchas. Sí. Gracias a todos por sintonizarnos. Que tengan una bendecida semana. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Shalom, shalom. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Esto fue Unidad Cristiana con el Padre Gerardo Jiménez Lozano. Hasta la próxima en Apostolicus 1370 AM.